Uy, hay un sonido. Ahora sí. Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra última clase. Vamos a hablar el día de hoy un poquito de lo que son las losas reticulares para terminar con las losas pretensadas. ¿Me pueden escuchar? ¿Alguien me puede confirmar si mi audio está bien? ¿Se me escucha? Ah, ya. Muchas gracias, Michael, le agradezco. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a empezar hablando del encofrado ya para losas reticulares. Acá tenemos varias fotografías en las cuales se puede ver una losa reticular. Como habíamos visto el primer día, las losas reticulares pertenecen al grupo de las losas nervadas, ¿no? Porque estas conforman un sistema de nervios, ¿no? Tanto en los ejes longitudinales como en los ejes transversales. La distribución de cargas en este tipo de losas se hace a los cuatro lados, es decir, que todas las vigas que resisten la carga de la losa pasan a ser principales, ¿no? Por lo tanto, el uso de este tipo de losas es muy adecuado para cuando tenemos luces mayores a 5 a 6 metros, cuando tenemos cargas significativas o cuando tenemos forma de paños más o menos cuadrados, ¿no? Estos, no, como les dije, no son factores que nos obliguen a emplear este tipo de losas. Solamente son valores o parámetros orientativos. Muy bien, podemos trabajar en este tipo de losas con casetones perdidos o con casetones recuperables, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá en la imagen inferior derecha podemos ver una losa reticular con casetones recuperables. Pueden haber moldes de plástico que están a la venta o como hacemos, eh, si no podemos recurrir a este tipo de elementos, recurrimos al poliestireno, colocamos acá primeramente un polietileno plástico, ¿no? Y luego encajamos el plastoform. El polietileno va a estar sobresaliendo un poco, terminada la losa, jalamos el plástico, el polietileno y nuestro plastoformo sale, ¿no? Dejando el espacio completamente hueco. Y ese mismo poliestireno se lo puede utilizar, se lo puedes utilizar ya en pisos superiores si la losa requiere de casetones perdidos. Muy bien, como pueden ver, el encofrado de este tipo de losas es similar al que hemos visto hasta el momento. Necesitamos un tablero porque tenemos que colocar en primer lugar los casetones, tenemos que colocar la armadura longitudinal, la armadura transversal, y todo eso tiene que apoyarse obligatoriamente en un tablero que cubra toda la superficie de la losa. Esa es la gran desventaja de este tipo de losas, se requiere gran cantidad de encofrado en relación a la losa con viguetas pretensadas que prácticamente no requiere ni siquiera de apuntalamiento, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ahora introducir ciertos cambios, no cambios, sino vamos a adicionar ciertos parámetros de cálculo que nos permitan hacer el mismo con mayor exactitud, con mayor exquisitez, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestro ejemplito.
Aquí podemos ver. Vamos a diseñar el encofrado de una losa reticular. El cálculo nos ha dado una altura total de 25 centímetros. Hablando de este tipo de losas, la altura máxima que podemos adoptar es de 30 centímetros, ¿no? Más ya serían estructuras muy pesadas, muy altas, entonces recurriría a otro tipo de materiales como el hormigón posterizado. Muy bien, será aligerada, se van a utilizar acá casetones de poliestireno. Las dimensiones más comunes son de 40 por 40, ¿no? Quiere decir que este ancho es 40, en profundidad 40, y la altura ya depende de la altura de la losa. En este caso, como es de 25, el poliestireno será de 20 centímetros de altura. Vamos a vaciar, ya estamos hablando de losas mucho más importantes, pues vamos a vaciar el hormigón a través de un hormigón prefabricado. Vamos a ahora partir al revés de lo que hemos hecho el día de ayer. Vamos a partir de las separaciones y vamos a calcular las dimensiones de la madera que se requiere. Entonces vamos a partir de una separación entre soleras de 90 centímetros y la separación entre puntales de 80 centímetros. Entonces vamos a determinar en este ejemplito las dimensiones de las maderas a emplearse. Para eso vamos a recurrir a una madera muy común en nuestro medio, que es la madera yesquero, ¿no? Que es una madera blanda que nos venden generalmente para el encofrado y correspondería, de acuerdo a nuestro manual del grupo andino, a una clase C. Quiere decir que es una madera de baja resistencia. Los puntales van a tener una altura, ahora ya vamos a hablar de los puntales, vamos a ver cómo se verifica principalmente al pandeo, ¿no? Lo mismo se realiza con puntales metálicos. La altura de estos puntales van a ser de 2,50 metros de alto y estamos suponiendo una escuadrilla cuadrada de 3 por 3 pulgadas. Muy bien, como estamos trabajando con una madera de clase C, les he mandado también ya el manualcito del grupo andino. Entonces ahí pueden ver tranquilamente que para una madera clase C, el módulo de elasticidad promedio es de 90.000 kilos por centímetro cuadrado, y estos esfuerzos también se han extraído de ese manual. El esfuerzo a la flexión de 100 kilos por centímetro cuadrado, al corte, las fibras paralelas de 8 kilogramos por centímetro cuadrado, y según este manual y la norma, nos indican que la flecha admisible máxima tiene que ser de 2 milímetros. Muy bien. Aquí podemos ver, ¿no? Vamos a empezar a evaluar las cargas. Aquí está una losa reticulada vista por la parte inferior. Y lo único que tenemos que hacer, como hemos hecho con las anteriores lositas, es el de calcular primeramente el peso propio que va a tener esta losa. Entonces vamos a hacer un corte imaginario que aquí está marcado con una línea amarilla, ¿no? Esta línea, este cuadradito que se forma acá tiene un lado de 1 metro por 1 metro. Nos cortamos imaginariamente ese metro cuadrado de losa y acá tenemos las dimensiones. Y como pueden ver, la altura de la losa, 25 centímetros, y nuestros espacios vacíos van a ser de 40 por 40 centímetros. Muy bien, entonces es muy sencillo, ¿no? Calcular el peso propio. Primeramente, suponemos que estos 25 centímetros de altura y esa superficie de 1 metro cuadrado está completamente llena de hormigón. A ver, primera, es decir, que estamos considerando como si fuera una viga, perdón, una losa completamente maciza. Entonces su volumen va a ser 1 por 1 y por el espesor 0,25. Ahora, a esto tenemos que restar, a este volumen tenemos que restar
estos 4 espacios vacíos. Van a ser de dimensiones 0,40 por 0,40 por 20 de altura, porque los 5 que nos faltan es la carpeta de compresión, y multiplicado por 4. Como pueden ver en la imagen, tenemos 4 espacios donde irán nuestro poliestireno expandido, el plastoformo, ¿no? El volumen nos da 0,12 metros cúbicos. Por lo tanto, el peso propio de nuestra losa va a ser el peso específico adoptado de algún reglamento de cargas, 2.400 kilos por metro cuadrado, por el volumen nos da el peso. Obviamente nos da en kilogramos, pero hemos hallado el peso de 1 metro cuadrado de losa. Por lo tanto, corresponde a 292.8 kilos por metro cuadrado. Aquí, si alguien me pregunta y me dice, pero si vamos a usar casetones perdidos, vamos a tener plastoformo acá. 4 bloques de plastoformo, ¿no? El peso del plastoformo se desprecia, ¿no? Tanto en la fase de cálculo como en la fase constructiva, especialmente de nuestro encofrado. Entonces no vamos a tomar en cuenta el peso del poliestireno porque es bastante reducido, ¿no? Muy bien. Por favor, alguien me confirma, ¿se está entendiendo? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha de manera clara? ¿Todo bien, Inge? Sí, todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a analizar las carguitas, las cargas vivas. Si ustedes recuerdan, poco, para los que no han estado el primer día, la carga viva recomendada por el manual del Grupo Andino es de 200 kilos por metro cuadrado. En este caso, si recuerdan el enunciado del pequeño ejemplo que estamos haciendo, vamos a emplear equipo correspondiente al que nos distribuye el hormigón premezclado, ¿no? Entonces vamos a tener tuberías, sistemas de bombeo, vamos a tener cierta vibración, cierto impacto, ¿no? No sé, los que han estado en obra, cuando empieza el bombeo, empieza a vibrar prácticamente toda la losa, ¿no? Entonces nos dice nuestro manual que a la carga, a la viva de 200 kilos por metro cuadrado, le adicionemos un 50%. 50% de 200 es 100, 200 más 100, 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la carga total va a ser la carga, el peso propio de nuestra losa, hallado anteriormente, más la carga viva. Nos da en total casi 600 kilos por metro cuadrado. Muy bien. Ahora, pasamos a establecer la carga por metro lineal, ¿no? Hemos dicho que vamos a calcular como si fueran vigas, son viguetas sometidas a cargas uniformemente distribuidas, por lo tanto tenemos que convertirlas a kilos por metro. Entonces, de igual manera que hemos considerado el día de ayer, la longitud del tablón que va a formar parte del tablero horizontal tiene la misma longitud que el espaciamiento entre solera y solera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el ancho efectivo, el ancho tributario de los tablones? Ahora, no tenemos, ¿no?, el ancho del tablón, como en los ejemplos anteriores. Entonces, ahora tenemos, miren, esta es la distancia, aquí podemos ver la distancia entre puntal y puntal, que es 80 centímetros. Los tablones se van a apoyar en nuestras soleras, por lo tanto, el ancho tributario, bueno, no suponiendo, los tablones van a estar clavados a nuestras soleras, ¿no?
Entonces, el ancho tributario va a ser la mitad de 80 centímetros. Estoy hablando de la primera, de la parte que está en contacto con las soleras, los tablones que están en contacto con la solera. Por lo tanto, el ancho tributario es de 40 centímetros. Por eso estamos multiplicando la carga por metro cuadrado por ese ancho tributario y nos da en kilos por centímetro 2.37. Con esta carguita vamos a calcular las dimensiones que tienen que tener nuestras tablas, ¿no? Muy bien. Entonces, como hemos visto anteriormente, tenemos que verificar tanto a la flexión como ahora a la flecha. Ayer ya hemos hablado de esta ecuación, es la ecuación básica del esfuerzo a la flexión de elementos sometidos a cargas perpendiculares a su plano, ¿no? MC sobre I, momento flector por C, que era la distancia del centroide de una sección rectangular a las fibras más alejadas, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En un rectángulo no es nada más que la mitad de la altura. Sobre el módulo de elasticidad, perdón, el módulo de inercia, el momento de inercia respecto al eje X. El día de ayer habíamos pasado el valor de C al denominador, K, de esta forma, y el término I sobre C es un factor fundamental para diseñar elementos estructurales, ¿no? Ese es lo que se denomina el momento, el módulo resistente, ¿no? Que le hemos llamado S. Si reemplazamos acá I sobre C y colocamos la letra S, que viene a ser el módulo resistente, y despejamos, nos va a dar que ese módulo es igual al momento sobre el esfuerzo de flexión. El día de ayer también hemos hablado que los tablones van apoyados sobre una cantidad mayor a 2 en las soleras. Por lo tanto, queramos o no, se está formando más o menos una viga continua. Por lo tanto, el momento extraído de tablitas nos da que ese momento máximo es la carga por la luz al cuadrado sobre 10. Nos reemplazamos este valor en la ecuación del módulo resistente y obtenemos un módulo de 19.20 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Donde L viene a ser la separación de apoyos. Imagínense la viga, viene a ser todo el tablero que va de extremo, las tablas que van de extremo a extremo, y nuestros apoyos vienen a ser las soleras. Aquí están las soleras, que tienen un espaciamiento que coinciden con los puntales también que van a ir en esta primera fila, ¿no? Entonces, como pueden ver, el espaciamiento de apoyo a apoyo, estamos hablando de las soleras, ¿no? Pero aquí se ve más claramente, es de 90 centímetros. Por lo tanto, acá vamos a reemplazar ese valor y el módulo nos ha dado 19.20 centímetros. Muy bien. También el día de ayer hemos hecho una verificación por flecha, ¿no? Y hemos visto que, hablando de estructuras continuas, de vigas continuas, la flecha máxima tiene esta expresión, ¿no? Esa expresión corresponde a un material completamente elástico. La madera no es elástica de ninguna manera, ¿no? Entonces, la madera va a estar sujeta a una flecha instantánea y a una flecha diferida. Este valor corresponde a una flecha instantánea. Y ayer hemos determinado a través de un cuadrito, ¿se acuerdan? De una curva extraída del manual, que ustedes ya lo tienen. Y hemos establecido que el tiempo de periodo de encofrado va a ser de 15 días. Por lo tanto, hemos entrado a esa curvita y hemos determinado que a la flecha
instantánea hay que afectarla, hay que aumentar más o menos en un 20%, ¿no? Hemos visto que después de los 6 meses tenemos que incrementar la flecha instantánea hasta en un 80%, ¿no? Bueno, pero eso ya es para estructuras que permanecen a lo largo del tiempo. En este caso, nuestro encofrado es temporal, por lo tanto, multiplicamos por 1.2. De esta expresión, vamos a despejar el valor del momento de inercia. Ahí tienen la expresión despejada, y lo único que hacemos es reemplazar. La carga, 237, que hemos evaluado anteriormente, 90, la distancia entre apoyo y apoyo, es decir, entre solera y solera. La deformación máxima, por norma, nos hemos dicho que es de 2 milímetros, ¿no? Eso equivale a 0,2 metros. Y el módulo de elasticidad para el yesquero, que es una madera tipo C, es de 90.000 kilos por centímetro cuadrado, multiplicado por el factorcito de la flecha diferida. Entonces tenemos un momento de inercia de 81 centímetros a la cuarta. Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, si no hay alguna pregunta. Muy bien. Vamos a relacionar ahora, ¿no? Como no tenemos dimensiones de nuestros elementos, vamos a relacionar el momento de inercia que hemos encontrado anteriormente con el módulo resistente. A ver, miren, sabemos que el módulo resistente es I sobre C, ¿no? Y sabemos que C no es nada más que la mitad de la altura. La distancia, vuelvo a repetir, del centroide a las fibras más alejadas. Es decir, la parte superior de la sección o a la parte inferior de la sección, siempre y cuando sea un rectángulo. Entonces nos queda 2 veces la luz sobre H. De esta expresión despejamos H. ¿Qué va a ser H? Va a ser precisamente el ancho que va a tener nuestro tablón, ¿no? No se olviden, el espesor, la alturita de nuestro tablón va a ser la altura de esta sección. Perdón, estoy mal. No tengo la posibilidad de dibujar. Bueno, entonces H es el ancho de nuestro tablón, ¿no? Por lo tanto, despejamos 2 por 81, que es el módulo el momento de inercia, y el módulo resistente 19,20. Entonces, obtenemos un ancho de 8.44 centímetros para nuestro tablón, que equivale a 3.32 pulgadas. ¿No? Entonces, redondeando, vamos a necesitar una tabla de 4 pulgadas de ancho. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, seguimos relacionando el momento de inercia con el módulo resistente. Y ayer hemos deducido también que el módulo resistente para una sección rectangular es la base por la altura al cuadrado sobre 6. La base, en este caso, va a ser el espesor que va a tener la tablita. Por lo tanto, despejamos de esta ecuación B y nos va a dar simplemente 6 veces el módulo resistente sobre la altura al cuadrado. La altura ya la hemos calculado, pues la base va a ser, reemplazando y despejando, la base será de 1.62 centímetros. Y esto nos da aproximadamente 0.63 pulgadas, redondeando a 1 pulgada. Por lo tanto, nuestro tablón va a tener unas dimensiones de 1 por 4, que generalmente es lo que utilizamos, ¿no? El alto siempre es 1 y el ancho puede ser 4, 5, 6, hasta 8, hasta 10 podemos encontrar, ¿no? De 30 centímetros podemos encontrar anchos del tablón.
Miren, como pueden ver, es muy sencillo calcular las secciones, ¿no? ¿Me han entendido hasta acá? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a calcular las dimensiones de la solera, es decir, la escuadrilla que va a tener nuestra solera. Ahora bien, tenemos una carga. Esta carga la hemos evaluado acá. Carga viva más carga muerta, 592.8 kilos por metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es el ancho tributario de la solera? Bueno, acá no se ve, aquí les voy a mostrar. El ancho efectivo de la solera va a ser 90 centímetros, ¿no? A ver, ¿cómo les puedo explicar? Se ubican en esta grafiquita. Aquí está, ¿no? Aquí está una solera. Va a resistir la mitad de esta parte y la mitad de esta otra parte. Por lo tanto, me voy hacia abajo para que se vea mejor. Acá vamos a tener 45 y aquí vamos a tener 45. Sumamos y nos da un ancho tributario de 90 centímetros. Por eso se está multiplicando la carga por esa longitud, para obtener la carga uniformemente distribuida de 533.52 kilos por metro. Muy bien. Hacemos lo mismo, verificamos por flexión y verificamos por flecha. Miren, exactamente lo mismo que hemos hecho con los tablones. Hemos despejado de la ecuación básica de la flexión el valor del módulo resistente. Hemos reemplazado el momento para una viga continua con la misma longitud de luz y para la misma carga uniformemente distribuida, y nos da un valor del módulo resistente de 19.20. La flechita, lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Ha cambiado la luz, la separación, 80 centímetros, ¿no? ¿Por qué es 80 centímetros? Volvemos a repetir. Las soleras, las soleritas, aquí estamos, ¿no? Sí. Las soleras tienen una longitud de 80 centímetros, por lo tanto, va a ser esa nuestra nueva luz, ¿no? Hace rato habíamos multiplicado por 90. Muy bien. Nos vamos por flecha, lo mismo, la misma ecuación multiplicado por el factor de la flecha diferida, tenemos el valor del momento de inercia. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras soleras tienen que cumplir tanto la condición del módulo resistente como del momento de inercia, ¿no? Perfecto. Bien, hacemos lo mismo. Despejamos la altura, como hemos hecho anteriormente, multiplicamos por el momento de inercia, el módulo resistente, y obtenemos una altura de 6.67 centímetros. Convertimos a pulgadas y nos da 3 pulgaditas, ¿no? Pues ya sabemos que la altura de nuestra solera, de nuestro listón, el que vamos a adquirir en el aserradero, va a tener 3 pulgaditas. Muy bien. Y la base, de igual manera, con la ecuación que hemos empleado anteriormente, nos da un valor de 4.60 centímetros.
convirtiendo a pulgadas nos da 2 pulgadas. Y me olvidé poner, bueno, corresponde a 2 pulgaditas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver. Hemos dicho que el corte en los tablones no significa mucho, pero sí en las soleras, ¿no? Entonces vamos a verificar al corte, obligatoriamente. Pues ayer también hemos deducido esta ecuación, ¿no? Ya no lo voy a volver a repetir. Se refiere al corte horizontal, al esfuerzo de corte horizontal que sufren los elementos. Entonces hemos deducido esta ecuación tomando en cuenta el momento, el corte máximo en una viga continua, eso ya lo hemos visto el día de ayer, y nos daba esta expresión, ¿no? Que es la carguita por la longitud o la luz, la separación entre base por la altura. Reemplazando, lamentablemente obtenemos un valor de 9.91. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras soleras van a estar sometidas a un esfuerzo de 9.91 kilos por centímetro cuadrado. Y nuestra madera, madera yesquero, una madera tipo C, apenas resiste 80 kilos por centímetro cuadrado al corte paralelo. Entonces, nuestra escuadrilla de 2x3 no es suficiente para resistir la carga del vaciado de nuestra losa reticular. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? Aumentar la escuadrilla. Y si estamos trabajando con el momento de inercia, lo más importante, lo más recomendable es incrementar la altura, porque en el momento de inercia la altura está elevado al cubo, por lo tanto ganamos mucho más resistencia subiendo la altura que la base, ¿no? Por lo tanto, la altura de nuestro listón, de nuestra solera, estamos subiendo a 4 pulgadas. Nos volvemos a reemplazar en esta ecuación y podemos ver, aquí está, ¿no? En vez de 3 pulgadas multiplicado por 2,54, hemos colocado ahora 4 por 2,54. Aquí estamos haciendo la conversión simplemente de pulgadas a centímetros. Ahora sí, con una solera más robusta, hemos obtenido un corte de 7.43 kilos por centímetro cuadrado, que es menor a 8. Por lo tanto, cumple, ¿no? Entonces, adoptamos una solera de 2 por 4 pulgadas. Como pueden ver, ya hemos dimensionado nuestras tablas, ahora hemos dimensionado la solera. Me parece que el cálculo es bastante sencillo, ¿no? La cosa es tener una secuencia lógica y conocimientos básicos de resistencia de material, simplemente. ¿Han entendido hasta acá? Sí, Inge, todo claro. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Vargas. He reconocido su Inge, voz. una consultita. Dígame. Al tener factores de seguridad altos, o sea, sé que normativamente no es permitido el que usemos un corte mayor al corte admisible, pero al tener factores de seguridad altos, ¿usted recomendaría el poder colocar las soleras 2x3? Nosotros no hemos incluido ningún factor de seguridad en este cálculo. Pero al momento de nosotros colocar el esfuerzo por corte admisible, tengo entendido de que el manual del pacto andino ya le baja un factor de seguridad. Ah, correcto, correcto. Estamos hablando ya del valor que nos da, de este valor 8, me está diciendo, ¿no? Exactamente, Inge. Claro, porque nosotros no hemos incrementado ni la carga muerta ni la carga viva, ¿no? No hemos afectado por ningún factor de seguridad, ¿no? Entonces, sabemos que todas las normas, todos los reglamentos son conservadores, ¿no? Los coeficientes de seguridad son a veces exagerados.
Entonces, siempre decimos en aulas, una cosa es el valor que nos da académicamente y otro es el valor que vamos a asumir en la práctica, ¿no? Eh, Asumiendo este criterio que usted dice, podemos bajar un poco, ¿no? Nuestras soleras y trabajar tranquilamente con una solera de 2x2. Pero no se olviden que estamos haciendo un cálculo basado en la resistencia de materiales, basado en estructuras hiperestáticas, entonces tenemos que respetar el cálculo que nos está dando, ¿no? La experiencia es una, tranquilamente yo creo que con 2x2 aguanta, ¿sí? ¿Usted cuánto usa, ingeniero Vargas, como soleras? 2x3. 2x3, ahí está, coincide, ¿no? Pero ¿para qué tipo de losas? Reticulares en dos direcciones, las típicas 25, 50, 10, 25 de alto, 50 intereje, 10 de nervio. Ah, muy bien. Entonces más o menos estamos coincidiendo con su... Y usted no, seguramente no calcula, confía en el encofrador o calcula. No dije confío en mi encofrador. Bueno, tiene un buen encofrador, coincide con el cálculo que hemos realizado, ¿no? Muy bien. Listo, para terminar esta parte, vamos a comprobar los puntales. Ya. Esto es lo que vamos a adicionar a lo que hemos visto los 2 días anteriores, ¿no? Y esto, el cálculo es muy similar cuando trabajemos con puntales metálicos o con una estructura metálica, ¿no? Obviamente que van a cambiar varios datos, el módulo de elasticidad, la resistencia a la flexión, al corte, la verificación al pandeo va a ser diferente, ¿no? Pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Muy bien. Entonces acá tenemos que recordar, nuestros puntales van a tener una alturita de 250. Seguimos utilizando madera blanda, 100 kilogramos por centímetro cuadrado el corte, el módulo de elasticidad 90.000, la carguita evaluada anteriormente 5.33. Vamos a asumir puntales, a ver, un puntal cuadrado de 3x3 pulgadas. Y aquí ya me he preparado una gráfica que me ha faltado cuando estábamos explicando las soleras. Aquí tenemos un puntal, ¿no? Un puntal, y su ancho tributario va a ser este, ¿no? 40 a la derecha, 40 a la izquierda, por lo tanto tenemos un ancho tributario de 80 centímetros en total. Muy bien. Entonces, vamos a verificar. El peso, 533.52, evaluado la carga viva más la carga muerta, por 0,8. El ancho tributario nos da una carga de 426.82, ¿no? Y esto ya sería en kilogramos. Muy bien. Verificamos al pandeo. Entonces tenemos que recordar nuestros conocimientos de resistencia de materiales, ¿no? En el pandeo, la esbeltez tiene un papel fundamental, ¿no? La esbeltez la vamos a denominar con la letra lambda, y no es nada más que la altura del puntal, está en función a la altura del elemento, sometido obviamente a compresión, dividido entre la dimensión menor de la sección. En este caso, estamos asumiendo un puntal cuadrado, la dimensión menor va a ser 3 pulgadas. Dividimos para hallar la esbeltez. 250 es la altura, ¿no? 250 dividido entre 3 pulgadas convertidas a centímetros nos da 7.62. Tenemos una esbeltez de 32.81.
Este factor nos permite calcular, nos permite elegir diferentes opciones, ¿no? Entonces, miren, cuando la esbeltez es menor a 10, vamos a utilizar la ecuación básica de la resistencia de materiales. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Ahora estamos hablando de un elemento sometido a compresión. Podemos utilizar esta ecuación. Y de acá despejaríamos lo que es la carga. P igual al esfuerzo por el área. Como estamos verificando el pandeo, esta carga que vamos a obtener acá, esta carga, tiene que ser mayor o menor a la que soportan nuestros puntales. Nada, no está ubicando. Esta carga tiene que ser mayor, ¿no? Esta tiene que ser mayor. La madera que estamos utilizando tiene que ser, la sección de la madera que estamos utilizando tiene que darnos una carga mayor a esta. Esta es la carga que va a soportar cada uno de los puntales, ¿no? De igual manera, si queremos calcular el pandeo en un puntal metálico, esta es la carga que vamos a utilizar. Esta es la carga que debe resistir por lo menos un puntal, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos a la segunda. La segunda opción nos dice que cuando la esbeltez es mayor a 10, tenemos que utilizar esta ecuación. Y hay una tercera más, que cuando la esbeltez sea mayor a 10 o menor a un coeficiente K, que no es nada más que 0,642 de la raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre el esfuerzo a la flexión, tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? Muy bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es calcular K. Calculamos K, reemplazamos los valores, en vez del módulo de elasticidad, 90.000, y en vez del esfuerzo a la flexión, 100. Nos da 19.26. En este caso, vamos a estar en el caso B. Porque miren, nos ha dado una esbeltez de 32.81, que es mayor a 10. Estaríamos en el caso tercero, aquí me faltó poner la letra C. A ver, la esbeltez nos da 32.10, es mayor a 10, pero es menor a 19.26. Entonces la ecuación 3 queda a un lado. Por lo tanto, vamos a trabajar con la segunda. Muy bien. Entonces, reemplazamos en esta ecuación 0,274 por 90.000, el módulo de elasticidad, por el área. El área de nuestros puntales, como es cuadrado, entonces es 762, que equivale a 3 pulgadas, por 762, que también equivale a 3 pulgadas. Dividido entre la luz, perdón, no es la luz, es la altura, 250 dividido entre la dimensión menor, ¿no? Esto viene a ser la esbeltez, ¿no? Que ya hemos calculado anteriormente. Y como pueden ver, nos da una carga que puede soportar nuestro puntal de 1.330 kilogramos. Y nuestros puntalitos van a estar sometidos apenas a 426.82. Por lo tanto, un puntal de madera yesquero, perdón, con una altura de 2,50 y una escuadrilla de 3x3 es suficiente. Tal vez estamos por encima, tal vez podemos bajar un poquito, pero ya tendríamos que volver a verificar, ¿no? Lo que quiero darles es la secuencia del cálculo para que ustedes ya con estos conocimientos puedan
realizaría cálculos de encofrados mucho más complejos, ¿no? Estamos tomando ejemplos bastante sencillos en este nuestro primer curso. ¿Me han entendido hasta acá? ¿Alguna duda, por favor? Se Todo entendió, claro, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar a la última parte del curso, que es lo que se refiere al encofrado de las losas postensadas. Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo dígame. está? Un favor, antes de pasar esto, una consulta sobre los puntales. Bueno, más que el cálculo de lo que hemos realizado es sobre la verificación. Normalmente hoy en día usamos bolillos, ¿verdad? Sí, Entonces, supongo que para esa verificación tendríamos que usar el diámetro y para que pueda cumplir tendríamos que escoger bolillos de diferentes diámetros o diámetros más grandes a medida de que la presión sea más grande, ¿correcto? En- exactamente, exactamente. Entonces, pero para algunos casos que ya es un poco más convencional y es más práctico, se usan puntales metálicos, que Sí, normalmente esos varían el grosor o el diámetro, depende de la longitud, de la altura que vayamos a encontrar para la losa. Normalmente para 2,50 hasta 3 metros viene un diámetro que no es muy grueso. Entonces, en este caso, si digamos el diámetro no estaría cumpliendo y también tenemos que verificar, supongo que el módulo de elasticidad del acero del puntal metálico, tal vez. Y la cosa es que si no llega a cumplir el puntal metálico, lo que tendríamos que hacer para estos es ponerlos más ceñidos, ¿verdad? Para que llegue a cumplir su resistencia. exacto. Si no podemos, lo que usted ha dicho está muy bien, ¿no? En nuestro cálculo, que es el mismo para los puntales metálicos, van a cambiar varios datos, ¿no? Por ejemplo, el módulo de elasticidad, la forma de verificar la esbeltez, por ejemplo, ya no vamos a trabajar con una dimensión mínima, sino vamos a trabajar con una sección circular, ¿no? Entonces vamos a verificar, vamos a tener dos opciones si no se cumple el, las comprobaciones, ¿no? Podemos recurrir a puntales de mayor diámetro, pero si no es así, como usted lo dijo, si no hay la posibilidad, tal vez es de propiedad nuestra, entonces tenemos que ceñir, tenemos que colocar nuestros puntales más juntitos, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahora hay que tomar en cuenta que la sección de los puntales es maciza, no, no, No es hueca, es hueca, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta un ese cilindro. factor, exacto, ¿no? Aunque hemos aprendido, perdón, tenemos que aprender, tenemos que cambiar y trabajar con secciones huecas, ¿no? También van a cambiar muchos factores de los que hemos tomado en cuenta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, sí. No, a usted muchas gracias por la pregunta. Perfecto. Entonces vamos a pasar a ver el encofrado de losas postensadas. ¿Quién me puede decir qué es lo que varía, qué es lo que, si hay algún cambio sustantivo con el encofrado que hemos visto hasta el momento para los macizas, para losas con nervios vaciados en sitio o para lositas reticuladas? ¿Sabes?
Si tenemos colegas que han construido este tipo de losas, han encofrado este tipo de losas. Inge, en la